Buenos días a todos, mi nombre es Cintia Procopes y durante esta clase vamos a ver neurotransmisión dopaminérgica y antipsicóticos. En primer lugar, para poder hablar y entender el mecanismo de acción de los antipsicóticos, tenemos que remitirnos a un neurotransmisor en particular, que es la dopamina. Repasando un poco, la dopamina se origina a partir del aminoácido tirosina a través de la enzima tirosina hidroxilasa, que es la enzima limitante en este proceso. A través de esta enzima se origina la levodopa y posteriormente se va a dar lugar a la formación de dopamina. La dopamina se libera a la brecha sináptica y es allí donde va a interactuar con receptores pertenecientes a la subfamilia D1 y a la subfamilia D2. Una vez que la dopamina finaliza su acción en brecha sináptica, va a ser recaptada por un transportador denominado DAT. Y las enzimas involucradas en el metabolismo de la dopamina son la monoaminooxidasa A y B y la catecol o metiltransferasa. Resumiendo lo dicho anteriormente, en este gráfico podemos ver cómo se origina la dopamina a partir de la tirosina, cómo se libera la brecha sináptica e interactúa con los receptores para posteriormente ser recaptada y metabolizada. Cuando hablamos de receptores dopaminérgicos, tenemos que dividirlos en dos subfamilias, la subfamilia D1 y la subfamilia D2. En el caso de la subfamilia D1, tenemos los subtipos de receptores dopaminérgicos D1 y D5 que están acoplados a proteínas GS. Son receptores postsinápticos y se encargan del control del movimiento y de las funciones cognitivas. Por otro lado, tenemos la subfamilia de receptores D2, que incluye a los subtipos D2, D3 y D4. A diferencia de los anteriores, estos receptores están acoplados a proteínas GI. Y no solamente son receptores postsinápticos, sino que también hay receptores a nivel presináptico que actúan como autorreceptores. En este caso se ocupan de la función motora, de la conducta y de la secreción de prolactina. Para poder entender el mecanismo terapéutico y el mecanismo por el cual los antipsicóticos generan reacciones adversas, tenemos que repasar las vías dopaminérgicas. Dentro de las vías dopaminérgicas tenemos la vía mesolímbica, que es aquella que se dirige desde el área tegmental ventral hacia el sistema límbico. Por otro lado, la vía mesocortical, que se dirige desde el área tegmental ventral hacia la corteza frontal, prefrontal, dorso lateral y ventromedial. La vía nigroestriada, que se dirige desde la sustancia nigra hacia los ganglios basales. Y la vía tuberoinfundibular, que es la que conecta el hipotálamo con la hipófisis. Vamos a repasar cada una de estas vías. La vía mesolímbica, que como dije, se dirige desde el área tegmental ventral hacia el sistema límbico, está relacionada con los síntomas positivos de la esquizofrenia. Cuando hablamos de síntomas positivos me refiero, por ejemplo, a las alucinaciones auditivas que tienen los pacientes con esquizofrenia. Cuando los antipsicóticos bloquean los receptores dopaminérgicos de esta vía, lo que van a hacer es provocar el efecto terapéutico, es decir, el efecto antipsicótico. Por otro lado, tenemos la vía mesocortical, que se origina en el área tegmental ventral y se dirige hacia la corteza prefrontal. La vía mesocortical está estrechamente ligada a los síntomas negativos de la esquizofrenia. En el caso de los antipsicóticos, más específicamente los antipsicóticos típicos, al bloquear los receptores dopaminérgicos de la vía mesocortical, lo que van a hacer es potenciar las alteraciones cognitivas que ya de por sí tienen los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. La vía nigroestriada, como dije, es la que se dirige desde la sustancia nigra hacia los ganglios basales. Está vinculada con el control motor. En el caso de los antipsicóticos, lo que va a ocurrir es que al bloquearse los receptores dopaminérgicos, en este caso no vamos a encontrar tampoco un efecto terapéutico, sino efectos adversos motores característicos que vamos a ver más adelante. La vía tuberoinfundibular se dirige desde el hipotálamo hacia la hipófisis.
Normalmente, a través de la dopamina se produce una inhibición de la síntesis de prolactina. Entonces, cuando los antipsicóticos bloquean la unión de la dopamina a su receptor, lo que van a hacer es aumentar la prolactina, con las consecuencias que esto acarrea, como los síntomas de amenorrea, de galactorrea y demás. En esta tabla lo que podemos ver son las vías dopaminérgicas resumidas, dónde se originan y hacia dónde se dirigen, y también con qué están vinculados. Esto lo pueden encontrar en la bibliografía. Nuevamente, en esta otra tabla, podemos ver que la vía mesolímbica es la que se vincula al efecto terapéutico, es decir, al efecto antipsicótico. La vía mesocortical, en el caso de los antipsicóticos típicos, está relacionada con efectos adversos, como dije anteriormente, más que nada con la potenciación de ciertos síntomas negativos de la esquizofrenia. Pero en el caso de los antipsicóticos de segunda generación, como vamos a ver, puede acarrear cierto efecto terapéutico. Antes de hablar de los antipsicóticos, me gustaría describir brevemente la esquizofrenia y para qué se utilizan los antipsicóticos. Fundamentalmente se utilizan para esquizofrenia, o sea, la esquizofrenia es la enfermedad patrón para el uso de antipsicóticos, aunque no es la única indicación. Vamos a encontrar que los antipsicóticos se utilizan para descompensaciones psicóticas en pacientes con demencia. Se puede utilizar también en los síndromes confusionales, en pacientes que tienen descompensaciones psicóticas asociadas al consumo de sustancias, incluso en el trastorno bipolar. Pero, digamos, lo más ligado al uso de antipsicóticos es la esquizofrenia, que es una enfermedad psiquiátrica crónica que consta de la presencia de síntomas positivos y negativos. Suele iniciar a edades tempranas. Los síntomas positivos se dan durante las descompensaciones psicóticas y estos incluyen la presencia de delirios, de alucinaciones, de lenguaje desorganizado, de comportamiento desorganizado. Pero por otro lado también tenemos la presencia de síntomas negativos o síntomas en menos. Estos incluyen el enlentecimiento psicomotriz de los pacientes, una disminución en la voluntad para poder hacer cosas, el aplanamiento afectivo. Por lo general, en la esquizofrenia lo que va a ocurrir es que durante las fases de descompensación psicótica predominan los síntomas positivos. Una vez que se tratan esos síntomas positivos, lo que persiste son los síntomas negativos. La esquizofrenia está asociada a un deterioro en el funcionamiento social y laboral. Cuando hablamos de esquizofrenia tenemos que hacer referencia a dos de las vías dopaminérgicas. En primer lugar, la esquizofrenia se asocia a una hiperactividad de la vía mesolímbica, relacionada con los síntomas positivos. Y por otro lado, también se asocia a una disfunción en la vía mesocortical, que está estrechamente vinculada a la presencia de síntomas negativos y de síntomas cognitivos. Ahora bien, vamos a pasar a hablar de los antipsicóticos. En primer lugar, podemos definir a los antipsicóticos en dos grandes grupos. Los antipsicóticos típicos, también llamados neurolépticos por los efectos adversos que ocasionan, o antipsicóticos de primera generación. Y por otro lado, los antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Otra forma de clasificar a los antipsicóticos es en base a su estructura química. En esta diapo pueden ver un resumen, pero bueno, no es el objetivo de la clase, sí pueden consultarlo en la bibliografía. A grandes rasgos vamos a establecer ciertas diferencias entre los antipsicóticos típicos y los atípicos. En común tienen que ambos son eficaces para los síntomas positivos, porque los dos van a actuar eficazmente en la vía mesolímbica. A diferencia de los antipsicóticos típicos, los antipsicóticos atípicos pueden ser eficaces en los síntomas negativos y cognitivos de la enfermedad. Por otro lado, los antipsicóticos atípicos también van a producir un bloqueo 5-HT2A y esto está relacionado con esta eficacia sobre los síntomas negativos y cognitivos.
Además, el perfil de efectos adversos de antipsicóticos típicos y atípicos es diferente. Mientras que los antipsicóticos típicos más frecuentemente provocan efectos adversos motores extrapiramidales, los antipsicóticos atípicos provocan con mayor frecuencia efectos adversos metabólicos. Vamos a empezar a hablar de los antipsicóticos típicos. El mecanismo de acción, como fui adelantando, es a través del bloqueo D2, es decir, el antipsicótico se une al receptor D2 y con esto impide que la dopamina se una a su receptor. Esto es útil a nivel de la vía mesolímbica, lográndose el efecto terapéutico, pero como expliqué anteriormente, a nivel de otras vías resultan efectos adversos, en la corteza con mayor sintomatología negativa, en el cuerpo estriado con síntomas extrapiramidales y en la hipófisis con hiperprolactinemia. Los antipsicóticos, por otro lado, son denominados drogas promiscuas. ¿Qué significa esto? Que más allá del mecanismo de acción y de su acción a nivel de los receptores dopaminérgicos vinculado a su efecto terapéutico, también va a actuar en otros receptores. Y en esos receptores no va a estar produciendo un efecto terapéutico, sino que va a provocar efectos adversos. Por ejemplo, actúan bloqueando receptores muscarínicos M1, con lo cual pueden dar síndrome atropínico. Por bloqueo de receptores alfa-1 adrenérgicos pueden dar hipotensión ortostática y eyaculación retrógrada. Por bloqueo H1 pueden dar sedación, aumento de peso. Y uno de los antipsicóticos típicos, llamado tioridazina, provoca bloqueo de canales de calcio, con lo cual puede producir efectos adversos cardíacos. Otra forma de clasificar a los antipsicóticos típicos es en base a la clínica y sobre qué receptores actúan. Entonces, aquellos antipsicóticos típicos que actúan con mayor potencia sobre receptores H1 son denominados sedativos, como por ejemplo el caso de la clorpromacina. Los antipsicóticos que actúan mayoritariamente sobre receptores M1 se denominan de transición. Un ejemplo es la tioridazina. Y por otro lado tenemos los antipsicóticos típicos incisivos, que son los que bloquean con gran potencia los receptores D2, como por ejemplo el haloperidol o la trifluperacina. En el cuadro que observamos abajo podemos ver con qué potencia cada uno de estos fármacos bloquea a determinados tipos de receptores. Y así podemos dilucidar los efectos adversos más frecuentes con cada uno de ellos en base al bloqueo de receptor que provoquen. Los antipsicóticos también se clasifican en base a su potencia. Los de alta potencia son los antipsicóticos incisivos, como el haloperidol, y los de baja potencia son los sedativos y de transición. Fíjense en el cuadro inferior, por ejemplo, que 2 miligramos de haloperidol equivalen a 100 miligramos de clorpromacina. A modo de resumen, en cuanto a la farmacocinética de los antipsicóticos típicos, lo que podemos decir es que se administran por vía oral, algunos de ellos también se administran por vía intramuscular. La vía intravenosa no se encuentra aprobada para el uso de antipsicóticos. Tienen una elevada unión a proteínas y un elevado volumen de distribución y no se pueden eliminar por hemodiálisis. En cuanto al metabolismo, hay que resaltar que tanto el haloperidol como la tioridazina inhiben y son sustratos del citocromo 2D6. Esto es muy importante porque otros psicofármacos también se metabolizan en este citocromo, entonces pueden provocarse interacciones. Cuando hablamos de reacciones adversas, vamos a distinguir 3 tipos de reacciones adversas. Aquellas que se producen por el bloqueo de receptores dopaminérgicos D2, aquellas que se producen por bloqueo de otros receptores y las que no están relacionadas con bloqueo de receptores. Por bloqueo D2 vamos a encontrar, por ejemplo, las alteraciones motoras, y esto se debe justamente a la vía nigroestriada. Cuando se bloquean los receptores dopaminérgicos de esta vía,
puede ocurrir que aparezcan los síntomas extrapiramidales y síntomas de tipo motor. Cuando hablamos de reacciones adversas motoras, las podemos dividir en tempranas y en tardías. Las reacciones adversas tempranas son las que se producen con el inicio del tratamiento o también al incrementar la dosis del antipsicótico. Dentro de ellas encontramos las distonías agudas. Dentro de las distonías agudas, las más frecuentes son las crisis oculógiras, aunque también puede presentarse tortícolis, puede presentarse opistótonos. Y hay una distonía aguda que es potencialmente letal, que es la distonía laríngea. Las distonías agudas son más frecuentes con los antipsicóticos incisivos, como por ejemplo el haloperidol. También son más frecuentes en hombres y en personas jóvenes. El tratamiento para estas distonías se realiza con anticolinérgicos, como por ejemplo el viperideno. Otro de los efectos adversos motores es la acaticia. Definimos a la acaticia como una sensación de inquietud, ya sea subjetiva o evidenciable por el observador. Cuando esta acaticia es subjetiva, el paciente la suele referir como una sensación de ansiedad, de nerviosismo, de necesidad de moverse. Y cuando esto ocurre, es muy importante poder diferenciar si se debe a una reacción adversa o no. Muchas veces estos síntomas de ansiedad que refiere el paciente o de nerviosismo son interpretados como una descompensación del cuadro de base. Entonces, en consecuencia, se aumenta el antipsicótico y con esto empeora la acaticia. Cuando la acaticia es evidenciable objetivamente, se refleja en un paciente que durante la entrevista moviliza constantemente los miembros inferiores, o en casos extremos el paciente no puede tener la entrevista sentado debido a que necesita caminar. La acaticia se trata con beta bloqueantes. Otra reacción adversa motora son los parkinsonismos. El paciente puede presentar hipomimia, rigidez en rueda dentada, bradicinesia, temblor y también se tratan con anticolinérgicos. Dentro de las reacciones adversas motoras, un síndrome potencialmente letal es el síndrome neuroléptico maligno. Si bien es poco frecuente, suele producirse con antipsicóticos de tipo incisivos y se manifiesta por la presencia de rigidez, de hipertermia, de inestabilidad autonómica y de síndrome confusional. Como dije, es un cuadro potencialmente letal. En este caso, el paciente es internado en una unidad de cuidados intensivos, requiere medidas de soporte y la administración de dantroleno. Una vez que se diagnostica el síndrome neuroléptico maligno, hay que suspender inmediatamente el antipsicótico. Luego de que el paciente se recupere y se reinicia el tratamiento antipsicótico, hay que considerar iniciar tratamiento con un fármaco que no tenga este perfil. Por lo general, el tratamiento de elección en estos casos es con antipsicóticos de segunda generación y que no tengan tanto impacto a nivel motor. Las reacciones adversas motoras tardías son aquellas que se producen con el tratamiento crónico con antipsicóticos. También en aquellos pacientes en los que se utilizó durante tiempo prolongado fármacos anticolinérgicos. Dentro de ellas encontramos las disquinesias tardías. Las disquinesias tardías se manifiestan principalmente a nivel facial y consisten en movimientos de chupeteo, en muecas, son movimientos involuntarios anormales y de difícil tratamiento porque no suelen responder a la medicación. Por bloqueo de 2 a nivel de la vía tuberoinfundibular se va a producir hiperprolactinemia y esto, como dije anteriormente, tiene que ver con que la dopamina lo que va a hacer es inhibir la producción de prolactina y al bloquearse este receptor vamos a tener más prolactina. Por bloqueo de otros receptores vamos a tener otro tipo de efectos adversos. Por bloqueo de receptores alfa-1 vamos a tener hipotensión ortostática. La tioridazina, por ejemplo, es un fármaco que puede provocar arritmias y alteraciones en el electrocardiograma. La tioridazina puede provocar prolongación del intervalo QT.
conveniente realizar un electrocardiograma antes de utilizar este fármaco y después realizar controles periódicos, y está contraindicado en aquellos pacientes que tengan una prolongación congénita del QT. Cuando tenemos bloqueo de receptores M1, también vamos a tener reacciones adversas, en este caso de tipo atropínico. A nivel periférico se pueden manifestar por boca seca, visión borrosa, constipación, y a nivel central a través de síndromes confusionales. Por bloqueo H1 vamos a tener sedación, aumento de peso, y también por bloqueo alfa 1 vamos a tener efectos adversos sexuales. Dentro de las reacciones adversas no mediadas por receptores tenemos las hematológicas, como la granulocitosis, que fue descrita para la clorpromacina, y también la ictericia, igualmente descrita para clorpromacina, las reacciones adversas cutáneas y la retinopatía pigmentaria, descrita para tioridazina. En cuanto a las interacciones de los antipsicóticos, vamos a tener interacciones de tipo farmacocinéticas e interacciones farmacodinámicas. Los antiácidos y los anticolinérgicos, por su mecanismo de acción, lo que van a hacer es disminuir la absorción de los antipsicóticos. Tenemos que tener precaución en aquellos pacientes que reciben antipsicóticos y antiepilépticos. Muchos de los antiepilépticos, como la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, lo que van a hacer es incrementar el metabolismo del antipsicótico, con lo cual se puede producir una falta de eficacia al mismo. O por otro lado, antiepilépticos como el ácido valproico pueden inhibir el metabolismo, pudiendo causar toxicidad. También inhiben el metabolismo algunos inhibidores de recaptación de serotonina, es decir, los antidepresivos como la fluoxetina y la paroxetina. Dentro de las interacciones farmacodinámicas tenemos que los depresores del sistema nervioso central pueden potenciar la sedación de los antipsicóticos y también pueden potenciar los síntomas extrapiramidales. Los antiarrítmicos también hay que tener mucha precaución, teniendo en cuenta que muchos de los antipsicóticos presentan reacciones adversas a nivel cardíaco. Por otro lado también, los antipsicóticos pueden potenciar el efecto antihipertensivo de la alfa-metildopa y de la clonidina. Tenemos antipsicóticos de acción prolongada, que consisten justamente en aplicaciones que se realizan por vía intramuscular en forma mensual. La esquizofrenia es una enfermedad que se caracteriza por la falta de insight, es decir, la falta de conciencia del trastorno psiquiátrico, por lo cual el paciente, al no tener conciencia de padecer un trastorno psiquiátrico, por lo general no va a ver la necesidad de tener que realizar un tratamiento. Entonces es muy frecuente que los pacientes abandonen el tratamiento, y con el abandono del tratamiento es muy frecuente que se produzcan las recaídas y las internaciones. Entonces, en pacientes que tienen baja adherencia al tratamiento se pueden considerar los antipsicóticos de acción prolongada, que son preparados que se inyectan por vía intramuscular y que son hidrolizados por esterasas y se van liberando lentamente en el organismo. Ejemplos de ellos son el decanoato de haloperidol o de suclopentixol. Algo importante a tener en cuenta es que siempre es recomendable iniciar el tratamiento con estos mismos fármacos, pero en la formulación oral. Y esto se debe justamente a que cuando uno inicia el tratamiento con ese mismo fármaco vía oral puede detectar la presencia de reacciones adversas y en caso de presentarse puede elegir rotar a otro antipsicótico. Mientras que si no se realizara justamente la administración por vía oral previamente y se administrara directamente la formulación de acción prolongada, en caso de producirse un efecto adverso, sería de difícil manejo, porque la acción del fármaco dura 4 semanas en el organismo. Ahora vamos a ver los antipsicóticos atípicos. Tenemos varios antipsicóticos atípicos. Algunos de ellos son la clozapina, risperidona, paliperidona,
olanzapina, quetiapina, ciprasidona, aripiprazol, sulpirida, amisulprida, que no se encuentra actualmente comercializado, y certindol. Una manera práctica para poder describirlos es dividiéndolos en base al mecanismo de acción. Tenemos aquellos que producen un bloqueo 5-HT2A y bloqueo D2, que son la mayoría. Otro que provoca un agonismo parcial de 2 y bloqueo 5-HT2A. Y finalmente aquellos que provocan un antagonismo de 2 selectivo. Algo importante a tener en cuenta es que los antipsicóticos atípicos provocan un bloqueo de 2, es decir, el efecto antipsicótico se realiza en parte por el bloqueo de receptores de 2, pero no producen con tanta frecuencia los efectos adversos que producen los antipsicóticos típicos porque el bloqueo que producen a nivel de estos receptores es diferente. Se caracteriza por una unión más débil, por una rápida disociación. Muchos de los antipsicóticos atípicos tienen selectividad límbica y por otro lado también provocan el bloqueo a nivel de receptores 5-HT2A. Estos receptores están asociados con una disminución de los síntomas negativos y de los síntomas extrapiramidales. Otra particularidad de algunos antipsicóticos atípicos es el bloqueo de receptores 5-HT1A, que aumentan la liberación de serotonina, por lo cual algunos de los antipsicóticos atípicos tienen un efecto de tipo antidepresivo. Vamos a empezar con el primer grupo. Hay dos efectos adversos que me gustaría mencionar de la clozapina. Uno fue el que dije anteriormente, la granulocitosis, que es un efecto adverso que no depende de la dosis de clozapina. Si bien su incidencia es baja, es del 1%, es potencialmente letal. La granulocitosis es más frecuente durante las primeras semanas de tratamiento con clozapina. Por eso es que todo paciente que inicia tratamiento con clozapina durante las primeras 18 semanas de tratamiento va a tener que realizarse controles hematológicos semanales y luego de las 18 semanas de tratamiento los controles van a ser mensuales mientras dure el tratamiento con clozapina. Otro efecto adverso de relevancia de la clozapina son las convulsiones. Las convulsiones son más frecuentes con clozapina que con cualquier otro antipsicótico, pero en este caso, a diferencia del efecto adverso anterior, este es dosis dependiente. Con dosis bajas de clozapina el riesgo de convulsiones es del 1 al 2%, mientras que si utilizamos dosis máximas la incidencia es del 5%. La olanzapina es otro antipsicótico atípico con un mecanismo de acción bastante parecido. Tiene el débil bloqueo de 2, el potente bloqueo 5-HT2A y la selectividad límbica. Incluso también bloquea receptores alfa-1, H1 y M1. Y esto va a estar relacionado con el perfil de efectos adversos que vamos a ver más adelante. La quetiapina también provoca un débil bloqueo de 2 con selectividad límbica y bloquea receptores alfa-1, H1 y M1. La ciprasidona tiene un débil bloqueo de 2. Por otro lado, es agonista parcial de receptores 5-HT1A, que esto no estaba descrito con los anteriores, además de que inhibe la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Tanto el agonismo parcial 5-HT1A como el hecho de inhibir la recaptación de serotonina y de noradrenalina relacionan a este antipsicótico con un efecto de tipo antidepresivo. La acenapina bloquea los receptores 5-HT2A y 5-HT2C mayormente en relación a los receptores D2 y como particularidad es el único antipsicótico que se administra por vía sublingual. Esto se debe a que presenta un primer paso hepático muy importante, con lo cual si administramos el fármaco por vía oral tenemos una biodisponibilidad prácticamente nula. La risperidona es otro de los antipsicóticos atípicos, pero nosotros lo llamamos el más típico de los atípicos.
Y esto tiene que ver con el mecanismo de acción. Es antagonista de receptores D2 y de receptores 5-HT2A, pero el antagonismo sobre los receptores D2 es muy parecido al antagonismo de los receptores D2 de los antipsicóticos típicos, como el haloperidol, por lo cual las reacciones adversas de la risperidona van a ser más parecidas a las reacciones adversas de antipsicóticos típicos de tipo incisivo. La paliperidona es el metabolito activo de la risperidona, es la 9-hidroxirrisperidona y también se puede administrar como antipsicótico, tanto por vía oral como por vía intramuscular de acción prolongada. El mecanismo de acción es similar a la de risperidona, pero tiene como ventaja que no interfiere con el metabolismo microsomal hepático. Vamos a pasar al segundo grupo, los agonistas parciales de 2, donde tenemos únicamente un fármaco que es el aripiprazol. El aripiprazol funciona como un agonista parcial de 2. ¿Qué significa esto? Que en áreas donde hay mucha dopamina va a actuar como antagonista y en los lugares donde hay poca dopamina actúa como agonista. Esto es lo que hace que el aripiprazol ocasione con menor frecuencia hiperprolactinemia que otros antipsicóticos. Finalmente, el grupo de agonistas D2 selectivos, dentro de este grupo tenemos la sulpirida, es un antagonista D2 con selectividad a la vía mesolímbica y mesocortical, y como algo llamativo podríamos decir que requiere dosis altas para el pasaje de la barrera hematoencefálica. Entonces lo que ocurre es que cuando se utilizan dosis que permitan el pasaje a la barrera hematoencefálica, es muy frecuente que por utilizar estas dosis altas provoque efectos adversos como la hiperprolactinemia. En este gráfico podemos ver un resumen de los antipsicóticos atípicos y de su farmacocinética. Vamos a resaltar algunas cosas importantes. Con mayor nitidez lo pueden ver en la bibliografía a esta misma tabla. La ciprasidona tenemos que tener en cuenta que administrada con alimentos aumenta su absorción hasta 2 veces. Esto es importante tenerlo en cuenta para poder transmitírselo al paciente o al familiar de ese paciente. La paliperidona, cuando se administra con alimentos ricos en grasa, también aumenta su absorción. La clozapina tiene un metabolito que se llama norclozapina. La norclozapina ha sido vinculada con los efectos adversos hematológicos, con la agranulocitosis y también con otro efecto adverso de la clozapina que vamos a ver, que es la cialorrea. La risperidona tiene un metabolito activo que es la 9-hidroxirrisperidona o paliperidona, que también se puede administrar por vía oral o, como les dije, en liberación prolongada. La risperidona inhibe al citocromo 2D6. La paliperidona no lo inhibe, por lo cual también es una razón a considerar frente a la posibilidad de administrar alguno de estos dos fármacos. Ahora lo que vamos a ver son los efectos adversos de los antipsicóticos de segunda generación. Dentro de los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central tenemos los síntomas extrapiramidales. Como dije anteriormente, los síntomas extrapiramidales son mucho menos frecuentes que con los antipsicóticos de primera generación. Sin embargo, pueden presentarse, y si hablamos de la frecuencia de presentación, es más frecuente que se produzcan con aquellos antipsicóticos que tienen un perfil más parecido a los antipsicóticos típicos, es decir, con la risperidona y con la paliperidona en este caso. Dentro de los antipsicóticos atípicos que menos efectos adversos extrapiramidales provocan, tenemos la quetiapina y la clozapina. Estos fármacos son de elección para pacientes con Parkinson que desarrollan demencia.
Por lo general se utiliza quetiapina debido a que la quetiapina no tiene este riesgo de agranulocitosis y no requiere los controles hematológicos como los requiere la clozapina. Otro efecto adverso a nivel del sistema nervioso central es la sedación, y esto se puede ver con los antipsicóticos que actúan a nivel de receptores H1, como lo son la olanzapina, la quetiapina y la clozapina. En el caso de las dos primeras se puede generar tolerancia a esa sedación, mientras que en la clozapina esta sedación puede ser persistente. Por otro lado también el riesgo de convulsiones, que es mayor con clozapina, como dijimos anteriormente. Síntomas psiquiátricos. La clozapina puede desarrollar síntomas obsesivo-compulsivos en pacientes que no los tenían. O también lo que pueden hacer es intensificar estos síntomas obsesivo-compulsivos en pacientes que ya los tenían. Como dijimos al principio, algo que caracteriza a los antipsicóticos atípicos son los efectos adversos a nivel metabólico. Dentro de ellos tenemos alteraciones en la glucemia, que van desde la hiperglucemia, pasando por la diabetes e incluso la cetoacidosis diabética. Este efecto adverso es dosis independiente y de todos los antipsicóticos atípicos se provoca con mayor frecuencia en aquellos pacientes que están en tratamiento con clozapina y con olanzapina. La hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia también son frecuentes en pacientes que están medicados con antipsicóticos atípicos. Nuevamente, los que principalmente se asocian con este efecto adverso son la clozapina y la olanzapina. El aumento de peso es muy frecuente en pacientes que realizan tratamiento con antipsicóticos atípicos. Esto tiene que ver en parte con el uso de antipsicóticos atípicos y también porque los pacientes esquizofrénicos tienden a tener una vida sedentaria. Entonces, la combinación de todos estos factores hace que haya un aumento de peso. Dentro de los fármacos que mayor aumento de peso provocan, la clozapina y la olanzapina encabezan la lista. Mientras que fármacos como por ejemplo el aripiprazol no solo no provoca aumento de peso, sino que en algunos casos puede causar reducción de peso. La hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia, como habíamos visto, tiene que ver con un efecto adverso de bloqueo dopaminérgico. Entonces, dentro de los antipsicóticos atípicos, la hiperprolactinemia va a ser más frecuente con la risperidona o la paliperidona, que son los que tienen el mecanismo de acción más parecido a los antipsicóticos típicos. Hipotensión. La hipotensión se da por el bloqueo alfa-1 y dentro de los fármacos que provocan bloqueo alfa-1 tenemos la clozapina y la quetiapina, que van a causar más frecuentemente hipotensión. Las arritmias. Las arritmias, por ejemplo, en el caso de la clozapina, hay que hacer un control en la frecuencia cardíaca de los pacientes en tratamiento porque puede asociarse con un aumento de la frecuencia cardíaca. Cuando esta frecuencia cardíaca es superior a 105 latidos por minuto, se debe considerar iniciar tratamiento con un beta bloqueante. Y si la frecuencia cardíaca es mayor a 120 latidos por minuto, está indicada la suspensión del tratamiento con clozapina. Por otro lado, la ciprasidona también se asocia a una prolongación del QT, al igual que, como habíamos visto con la tioridazina, el antipsicótico típico que mencionamos al inicio de la clase. Hay que hacer controles electrocardiográficos antes de iniciar tratamiento y durante el tratamiento con ciprasidona, al igual que con tioridazina. Otros efectos adversos son los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos son mucho más frecuentes con clozapina por el bloqueo a nivel de los receptores muscarínicos. Y es muy importante tener en cuenta este bloqueo muscarínico debido a que la clozapina puede causar síntomas potencialmente letales, como lo son la obstrucción intestinal, que puede ser letal en pacientes en tratamiento. Hematológicos, también habíamos mencionado la granulocitosis por clozapina. Otro efecto adverso por clozapina es la cialorrea o la hipersalivación.
Se cree que esto estaría vinculado con el metabolito norclozapina y tiene que ver con un agonismo a nivel de receptores M4. La cialorrea suele ser muy molesta para el paciente, estéticamente también genera una repercusión y además es de difícil manejo terapéutico, es decir, los fármacos que se utilizan para contrarrestar este efecto adverso no siempre son eficaces. Otro de los efectos adversos es la incontinencia urinaria, mayormente reportada con clozapina, con risperidona y con olanzapina. Antes de finalizar la clase, me gustaría mostrarles este warning box de la FDA acerca del riesgo de la utilización de antipsicóticos en pacientes añosos con demencia. Lo que dice el warning box de la FDA es que los antipsicóticos en estos pacientes incrementan el riesgo de muerte por causas cardiovasculares, por lo cual se debe efectuar un cuidadoso balance riesgo-beneficio de la utilización de los antipsicóticos en estos pacientes. Bueno, hemos terminado la clase. Les agradezco por la atención. En caso de que tengan dudas pueden consultarlas al foro o también les dejo mi mail en caso de que quieran escribirme. Muchísimas gracias.